Gracias a Dios que nos permite comenzar en este domingo para meditar en la palabra de Dios, siguiendo con nuestra serie de las piedras fundamentales, aquellas que el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 nos habla de edificar piedras preciosas y como hemos comentado no tendríamos manera de poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana si no fuera a través de las figuras o los significados de las palabras, ¿sí? Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Hoy, como puede ver, hoy es la piedra topacio. Topacio, que como también ve ahí en el subtítulo, es una piedra de ganancia. Y vamos a ver, con el favor de Dios, por qué, ¿verdad? Topacio, piedra de ganancia. Entonces vamos a nuestra cita inicial, Apocalipsis 3:19. Dice, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Primer cimiento jaspe, que es perfeccionamiento. Segundo zafiro, que representa el trono de Dios. Tercero ágata, salir de la esclavitud. Cuarto esmeralda o piedra de esplendor. El quinto ónice, que es una piedra memorial. El sexto cornalina, que es salir de la vergüenza. Séptimo crisólito, que es la mayordomía. El octavo berilo, no recuerdo ahorita. Y el noveno topacio. Noveno topacio. Entonces vamos a ver ahí los significados y como siempre también me gusta ponerle ahí las piedras, ¿verdad? Tal cual uno las extrae. Esta, como puede ver, es una piedra un tanto como rosa, ¿no? Rosácea o ámbar en algunas ocasiones y blanca también. Entonces, como puede ver ahí, los significados no nos dan mucha luz. El hebreo es pitda, que es gema, probablemente topacio. En el griego es topación, que tal cual es topacio, origen incierto, una gema. Probablemente crisólito, esos son de la misma familia. Entonces, como los significados del hebreo y del griego no nos dan mucha luz, vamos a ver de qué otra forma lo menciona la escritura. Y entonces encontramos ahí en Daniel capítulo 10, el verso 6, en esta ocasión de la Nueva Versión Internacional, dice, su cuerpo brillaba como el topacio, su rostro resplandecía como el relámpago, sus ojos eran dos antorchas encendidas, sus brazos y piernas parecían de bronce bruñido, su voz resonaba como el eco de una multitud. Este pasaje, aunque es de la NBI, puede compararlo ahí con Ezequiel 1:16, cuando habla de unos carros que vio el profeta Ezequiel, hablando de las ruedas, dice, tenían el mismo aspecto y brillaban como el topacio. Entonces nos da a entender que este brillo, como puede ver en la imagen anterior, es un brillo translúcido, ¿verdad? Que deja pasar la luz y que entonces da ese reflejo. Aquí, como puede ver, bueno, aquí menciona la palabra el cuerpo brillaba. En la versión 60 menciona la palabra que vamos a ver aquí, apariencia. Dice su apariencia, o como en Ezequiel dice su apariencia, o la apariencia del brillo. Es la palabra maré, que como puede ver es algo real, es algo que es atractivo, es una vista, es un modelo. Esta palabra apariencia nos habla también de una estatura y de una semejanza, lo cual ya de ahí nos está dando el marco o la referencia a Cristo mismo, que dice que todos debemos a llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿sí? Que se refiere a él. Y obviamente la semejanza dice que así como traemos la semejanza del hombre natural, hemos de traer también la semejanza del espiritual, refiriéndose de igual manera a Cristo mismo. Entonces vamos a ver ahí que a eso se refiere la palabra topacio, ¿no? Nos da una referencia a una estatura, a un modelo, a una semejanza, pero como vamos a ver ya en la Biblia cómo la menciona, entonces vamos a ir viendo. Aquí nos habla de una apariencia, nos habla de un brillo, pero luego encontramos la cita de Job 28:19, donde dice, hablando de la sabiduría, dice, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Dice, no se igualará con ella el topacio de Etiopía. Entonces vea cómo la Biblia, como en este y en algunos otros pasajes, nos dice, como en el pasaje que vamos a ver a continuación, que el topacio lo traían desde Etiopía. Era una gema, un mineral característico propio de, gracias, propio de allí de Etiopía. Cuando lo ven en el original, la tierra de Cus. Entonces vamos a ver, de aquí vamos a sacar la luz de precisamente de Etiopía. Mire, vamos a ver nuestra cita siguiente.
Isaías 45:14 dice, así dice el Señor, así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías, aquí ya no vea que no especifica el topacio, sino dice mercaderías. Dice, las mercaderías de Etiopía, los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿Sí? Entonces dice ahí mercaderías de Etiopía y aquí es donde vamos ya a perfilar porque decimos que el topacio es una piedra de ganancia, ¿sí? Lo que representa, ¿no? Decimos que al llegar y ver la ciudad vamos a ver que un fundamento es el topacio y por sí mismo pues no nos dice mucho, pero si nosotros lo consideramos ya en nuestra mente como una ganancia, entonces eso nos va a dar mucha luz, como lo que vamos a meditar en esta mañana con el favor de Dios. Mire, esa palabra mercadería es la palabra sakhar, que es un emporio, ¿no? Es una palabra que de repente se oye hoy día, ¿no? En la moda o en los negocios sobresalientes, el emporio. Un emporio viene del latín emporio, que es en economía un centro de comercio, en negocios de importancia internacional, un centro de comercio de importancia internacional, ¿sí? Algo así como lo que en cada país, México, Estados Unidos, está o estaba el World Trade Center, se supondría que ahí se concentra, ¿verdad? El centro de negocios o de comercio principal del país en cuestión, ¿sí? Un emporio es una ciudad o un lugar de importancia comercial, industrial, puede ser también cultural o de otro tipo, ¿no? Como cada país tiene algún lugar, como por decir allá en Sudamérica, en Argentina, la Viña del Mar, ¿no? Es un auditorio natural y entonces tiene ahí un centro cultural, el auditorio de Sydney, ¿no? Y así cada lugar va teniendo un centro cultural, lo de renombre, eso significa emporio. Y entonces, al mencionar esta palabra emporio, dice abstractamente implica una ganancia, ¿no? Una ganancia, la idea de sakhar, como puede ver ahí, dice, es la idea de un vendedor viajando, ¿no? Viajar como un vendedor, un mercader, específicamente un vendedor ambulante, un mercader. Entonces, alguien que recorre la tierra y que va buscando cosas que pueda comerciar, ¿verdad? Ahí en algún momento en los profetas menciona así tal cual hoy día hay traficantes o tratantes de humanos, de seres humanos, desde aquellos tiempos. De hecho, es una de las maldiciones de Deuteronomio 28. Ese maldito el que trafica con los humanos, ¿no? Eso es algo que acarrea maldición. Pero obviamente aquí la Biblia nos habla de una ganancia para bendición, una ganancia, como veíamos en otros momentos, para recibir galardón. Y entonces aquí mire, Mateo 13:45, el Señor Jesús hablando dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Vea cómo va acarreando las ideas, ¿verdad? Es un mercader que busca buenas perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí hay quien dice que la perla preciosa es la iglesia y que el mercader es Jesucristo y que dio todo lo que tenía para obtenerla. Yo me inclino más por la segunda corriente de interpretación, que más bien es que nosotros cuando encontramos o el Señor nos permite encontrar el reino de Dios, que es esa perla única, entonces uno tiene que dar todo lo que tiene por alcanzarlo y creo como vamos a ver más adelante, va más con la línea de pensamiento bíblico esta segunda interpretación, que uno da todo lo que tiene con tal de alcanzar o entrar en el reino de los cielos, dice aquí, ¿sí? Entonces, fíjese que aquí presenta en el griego esa palabra mercader, usa la palabra que le explicaba anteriormente, el emporio, aquí es émporo, ¿no? Un mercader es un émporo, alguien que visita los principales centros de negocio, culturales, ¿sí? Y donde puede uno ver qué es lo que conviene, ¿sí? El Señor Jesús, cuando era niño, cuando tenía 12 años y que lo pierden, ¿verdad? Camino a casa lo pierden. Y entonces dice que cuando lo encuentran sus padres, dice que lo encontraron en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, pero él les dice, ¿por qué estaban angustiados? Dice, no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y entonces ahí el Señor ya iba perfilando que había cuestiones del reino de los cielos en las cuales le convenía estar. Sí, fíjese que el Salmo 119, 127 lo quiero comentar de la versión Kadosh. Dice, por lo tanto yo amo tus mitzvot, tus mandamientos, más que el oro o el topacio,
Sí, obviamente aquí el contexto habla de la ganancia, o sea que el mandamiento mismo nos da una ganancia, es decir que la Biblia aquí está marcando que aunque estamos diciendo que el topacio significa una ganancia, el enfoque o el corazón no es la ganancia misma, ¿sí? La ganancia solamente es, como veíamos en alguna predicación anterior, que nos da el Señor bienes a administrar, pero al final siguen siendo de Él, ¿no? Dice, Señor, tú me diste un talento, tu talento obtuvo tantos talentos, tu mina obtuvo tantas minas, tanta ganancia. O sea, la ganancia es para Él porque de Él es que nos está dando los recursos, ¿sí? Obviamente ya cuando la ganancia es la enseñanza y la manera en que trabaja Dios en nuestras vidas, es entonces que por eso David o el salmista aquí dice, el mandamiento lo amo más que el oro o el topacio, porque el mandamiento mismo me da a mí la ganancia, como dice Job. Si eres bueno, para ti es el beneficio. Y si eres malo, también para ti es el daño, ¿no? Entonces, por eso el mandamiento vale más que el oro o el topacio. Entonces, para que lo tenga en su corazón. O sea, el enfoque de Dios no es la ganancia. O sea, lo que ganamos es un extra, como dice el Señor, ¿verdad? Dice, tú busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces, son una añadidura, pero no solo en el énfasis, no son el enfoque, no son el objetivo principal del reino, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces vamos a ver Proverbios 3 del 13 al 18, donde nos desglosa un poquito cómo es esto de la ganancia. Dice, bienaventurado del hombre que haya la sabiduría. Recuerde que nuestro pasaje de Job, cuando habla del topacio también, dice que la sabiduría es más que el topacio. Entonces dice aquí, bienaventurado del hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y vea cómo le digo, o sea, se mantiene esa línea de pensamiento en la Biblia. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas como las que estamos viendo, ¿sí? O sea, la ganancia, el que uno pueda tener ganancia y no pérdida, como dice la Biblia, dice, es más aún que todos estos fundamentos, dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Entonces vea cómo al mismo tiempo, obviamente está hablando aquí de la sabiduría, pero nos dice que la ganancia es deleite y paz. La ganancia va a representar para nosotros riqueza y honra, ¿verdad? También por un lado dice ahí largura de días y más de lo que podamos desear, entendiendo que dice la Biblia que si nos deleitamos, el Salmo 34 dice, deleítate sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones o los deseos de tu corazón. Aquellos que incluso no podemos expresar con palabras, vienen después de deleitarnos en Dios. Dice, ella es árbol de vida los que de echan mano y bienaventurados son los que la retienen, ¿sí? Entonces, para que vea cómo es la ganancia. O sea, le digo, la ganancia en la Biblia no es en sí el énfasis, ¿verdad? El objetivo principal de, oh, yo quiero tantos millones de dólares o quiero tantas perlas preciosas o no, no, no. La ganancia es aquello que nos deja el haberlo obtenido y que nuestro corazón no esté ahí, ¿sí? Sino que como veíamos en el pasaje de la perla preciosa, que nuestro corazón esté en pagar el precio, ¿no? Porque dice la Biblia hablando del tesoro, dice un hombre que encontró un tesoro en un campo, fue, vendió todo lo que tenía y obtuvo aquel campo para ver lo que tenía el tesoro. Entonces, lo que le digo es la idea del reino es que, o el tesoro dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Pero entonces un tesoro es aquello por lo que usted da todo, ¿no? Si usted da todo por la cuestión económica, bueno, ahí está su tesoro. Si usted da todo, como vamos a ver más adelante, por las cuestiones espirituales, bueno, ahí va a estar su tesoro. De parte de Dios, dice, Él te abrirá su buen tesoro, el cielo. Entonces ahí es ahí donde está el deleite de Dios, ¿verdad? En el cielo mismo. Vamos a continuar. Ahora, fíjese que en esto de las ganancias, para poder entender cómo no es el énfasis la ganancia misma, tenemos que analizar o ver que hay tres tipos de ganancia en la Biblia. Mire, Isaías 33:15 nos habla de la ganancia de violencia, ¿sí? Hay ganancia por eso le digo, o sea, podemos tener una ganancia buena que nos va a dar un galardón, pero en algún momento también nuestra manera de ser o comportarnos, de conducirnos, nos va a llevar a obtener ganancias no buenas delante de Dios. Mire, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, cohecho es soborno, ¿no? Soborno, mordida en el buen chilango. Dice, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias,
El que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces vea cómo aquí el contexto es la ganancia de la justicia. A veces el que camina en justicia y habla lo recto, ese va a estar en fortaleza de rocas, sus aguas van a ser seguras, se le va a dar su pan, va a tener un refugio, va a habitar en las alturas, ¿no? Como cuando el Salmo dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en tu santo lugar? Entonces ahí dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha puesto en su corazón la ganancia misma, sino el fruto o el trabajo que representa el haber obtenido esa ganancia. Fíjese que aquí encontré una palabra, está en el hebreo, pero también es del diccionario chihuahuense, mire, machaca. Es machaca, machacá. Y esa palabra es la que traduce como violencia, es opresión, es violencia, es defraudar, calumniar, rencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica a nuestra vida? Mira, yo encontraba que esta palabra de calumniar es cuando se dice de uno algo que uno puede hacer, ¿no? Como en el caso de Job, dice que vino el enemigo y lo calumnió delante de Dios. O sea, le dice, sí, bueno, no te ha maldecido porque lo has rodeado de todo favor, lo has bendecido, has prosperado la obra de sus manos, pero quítale todo lo que tiene y verás si no te maldice o blasfema en tu misma presencia. Eso era una calumnia porque no lo había hecho Job, ¿sí? O sea, ahí no lo estaba acusando. Nos acusa cuando hacemos algo, el enemigo va y nos acusa, mira, hizo esto cayó, pecó, etc. Pero cuando dialoga con Dios y le dice algo que podríamos hacer, entonces viene a ser para nosotros una calumnia, algo que no es cierto. Pero entonces vea cómo en nuestros días yo me acordaba de compañeros y aún familiares que han caído en extorsiones de internet hoy día, ¿no? Que de repente ahí le llega el enlace de, ay, mira qué guapo estás, mándame una foto y si de veras me deseas y total que ahí mandan fotos comprometedoras y al rato eso se convierte en una extorsión, ¿sí? Entonces obviamente ahí la ganancia pues es para la fémina que hace la extorsión, ¿va? Y que si no mandas dinero, entonces vas a ver, te voy a acusar, te voy a exhibir, te voy a hacer viral y van a saber. Y pues como ya saben que hoy día con nuestra cultura las mujeres no mienten ni hacen daño, pues obviamente es su palabra contra la del hombre en cuestión, ¿verdad? Y le digo, yo conozco casos cercanos de compañeros y aún de familiares que han caído ahí. Digo, pues no te estás viendo, ¿cómo crees que alguien como tú y como yo se va a fijar a alguien como aquella, ¿va? Que te está pidiendo una foto? O sea, pues, es ilógico. Bueno, pero hay ganancia, o sea, como un ejemplo, dice aquí ganancia de violencia, o sea, ganancia de opresión, de extorsión, de calumniar, ¿no? Obviamente igual de rencilla, o sea, ya no cuando, eh, pues tristemente, ¿va? O sea, pues para eso están los tribunales. Cuando alguno llega a tener algún accidente o alguna cuestión, ¿no? De divorcio, y entonces ya no, usted puede ver, ¿no? Videos o escuchar si tiene algún amigo abogado o juez que dice, bueno, mi labor es ver por el bien de los hijos y el bienestar, o sea, aún sobre tu interés, sobre tu dolor, sobre tu egoísmo, sobre lo que tú quieras, hablando de una relación de divorcio, para eso están los jueces. Pero usted sabe o quizá ha estado envuelto en alguna situación así donde, y te voy a quitar hasta el perro, ¿no? Ya sea en un accidente, porque me ha tocado igual aquí en Estados Unidos, no se diga que se la voltean a uno, ¿no? Consiguen abogados y los abogados pues también, ahí tienen su misma ganancia, o sea, no es que lo que usted oye que ganan es todo para la persona demandante, ¿no? O sea, los abogados dicen, bueno, te voy a pelear el caso, pero a mí me vas a dar el 30-50%, ¿no? Y por eso lo pelean con tanto... Y es su trabajo y para eso estudiaron, está bien, ¿no? Ya dependerá ahí de las leyes, pero lo que yo le digo es que la ganancia que habla la Biblia es que habla en tu corazón, bueno, ¿qué ganaste? ¿Qué ganaste? Quizás sí, ganaste cosas materiales, le quitaste, como dijiste, hasta el perro, algo ya sea divorcio, sea una cuestión de accidente o algo, pero ¿qué ganaste? Hay gente que igual en el trabajo se llega a accidentar y contrata a un abogado y le gana la avaricia, ¿no? Y de repente por querer ganar más, quizá llegaban a un acuerdo donde, mira, o sea, obviamente el dinero no le va a reponer lo que se lastimó, es un derecho que tiene una indemnización y hasta ahí, pero hay gente que le gana la avaricia, que le gana la codicia y ya no tiene ni siquiera eso que le habían dicho, que dicho sea de paso, o sea, usted ve así, no, pues 50,000, 100,000, usted tiene que ver y dice, pues esto me están dando así como para 1 o 2 años de vida, pero los demás, ¿qué voy a hacer? ¿No? No, o sea, le digo, no le va, el dinero, por mucho que sea, no le va a reponer
su miembro o su discapacidad a la cual ha llegado. Pero entonces ahí la pregunta que está detrás de esto es, bueno, ¿qué ganaste? Ok, ganaste dinero, pero perdiste un miembro, perdiste una relación, perdiste el amor de tus hijos, perdiste la confiabilidad, perdiste la honorabilidad. ¿Se da cuenta cómo es esto de la ganancia? Entonces eso nos refiere a tener en nuestro corazón como fundamento, bueno, ¿qué voy a ganar? Voy a ganar lo material que se va a quedar aquí, o sea, que un día va a ser destruido, que cuando sea probado por fuego, si es material, aquí se va a quedar, se va a consumir, o voy a obtener algo que aun cuando sea probado por fuego, el Señor me va a recompensar, ¿sí? Que en este caso sería mi fe, que en este caso sería un espíritu apacible, que sería que Dios ve que realmente estoy velando por el bien de mis hijos, ¿no? No sé, porque a veces es lo que se dice. Muchas veces se dice eso, no es que es por ellos, es por los hijos. Y en realidad no es así. Esas cosas, dice la Biblia, en algún punto, no puse la cita aquí, pero dice la Biblia que cuando hemos de ser juzgados, dice, Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces, una de las muchas cosas que uno va a enfrentar en algún día que tengamos que rendir cuentas delante de Dios es precisamente esto que ve, no es la ganancia material, sino la ganancia interna, la ganancia por la cual nosotros aún velamos por los nuestros. ¿Sí me explico? Yo creo que espero poder trasladarle lo que hay entre líneas, ¿sí? No estamos hablando de la ganancia que usted puede cuantificar materialmente, sino la ganancia que hay detrás, pero que la Biblia nos habla cuando oiga machaca. Le dije que de Chihuahua, pero es de Monterrey, va la machaca. Cuando oiga esta palabra machaca, es eso, o sea, la calumnia, la violencia, la rencilla o el pleito, ¿no? ¿Qué ganaste? ¿Qué ganaste? A veces es la razón, ¿verdad? Si no es que yo tengo la razón. Bueno, más allá de la razón, va de la verdad, va de lo que va a edificar la relación, ¿me explico? ¿Se da cuenta cómo es eso? Entonces, es ahí la importancia que tenemos que considerar qué tipos de ganancia hay, porque qué tal que, sí, o sea, yo tengo ganancia, y yo lo sé, o sea, sé que, pues, en las relaciones, ¿no? No se tendría por qué tolerar adulterios, engaños y demás. Sin embargo, pasa, pero al final lo que yo percibo de este tipo de relaciones es que no siempre se queda en buenos términos, ¿no? Siempre se queda ahí esa rencilla, se queda ahí ese dolor, se queda ahí esa herida. Son cosas profundas. Entonces uno tiene que ver, bueno, ¿qué voy a ganar? Señor, eh, en aras de alcanzar el reino, de no perder el reino de los cielos, ¿cómo podemos manejar esto de la mejor situación, ¿no? Para tener una ganancia buena, ¿sí? Mire, vamos a ver otra. Habacuc 2.9 dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, escaparse del poder del mal. Entonces ahí es la ganancia injusta. Esta palabra es la palabra betzá, como puede ver ahí, es pillar, es ganar, usualmente de manera injusta, es decir, por aprovechar, por avaricia, por quebrar, dado a la codicia, y la palabra que viene ahí es herirse, ¿sí? Por herido. O sea, que es una ganancia injusta la que es a causa de herirse, a causa de quebrantar, ¿verdad? Eh, por ahí estaba viendo ayer un video de una coach de vida, hablaba de la fidelidad, decía que la fidelidad, ella decía que la fidelidad es a causa de una herida, pero cuando usted lo eleva a un plano donde Dios es fiel, aun cuando nosotros seamos infieles, no tiene que ver por una herida misma, sino por una esencia, ¿me explico? Entonces, le menciono esto porque entonces viene aquí. La ganancia injusta viene de quebrar, o sea, cuando usted renuncia a sus mismos principios, cuando usted y yo ya no vemos la herida, como le decíamos, uno tiene que ver la ganancia, ¿no? Es decir, bueno, si esto va a generar una herida, entonces no es algo que sea una ganancia buena. Se liga mucho al pasaje anterior que le decía, le gana la avaricia, le gana la codicia. Aquí la cuestión es de aprovechar, ¿verdad? Cuánta gente hay que ve la oportunidad y entonces abusa de la gente, ¿no? De los viejitos, o se han dado casos y cosas de gente que se ha aprovechado de alguna situación, de alguna discapacidad física también, ¿no? Entonces vea cómo ahí, o sea, la ganancia es, le digo, no es algo material precisamente. Por eso hablando de esas cosas puede ser algún placer, ¿no? Pero a causa o a costa de haberse aprovechado de alguien. O sea, aquí entra claramente la palabra abuso, ¿no? Cuando se abusa de otro para obtener un bien personal, esa es una ganancia injusta. Y como le digo, o sea, tenemos que perfilar también que de todas esas cosas
vamos a dar cuenta, son las cosas que Dios va a traer a juicio. Y Dios, o sea, y más allá de lo que usted puede decir que obtuvo como ganancia, está implícito que Dios va a juzgar la intención de nuestro corazón, saber por qué lo hiciste. O sea, viste la oportunidad o lo hiciste. ¿Cuántos casos de Uber no se da? Perdón si usted es Uber, o sea, espero que usted sea una persona honesta, si es varón, ¿verdad? Pero cuántos videos no sé, o cosas no se saben de que vieron a la muchacha sola y quisieron abusar, ¿no? Y le cerraron los seguros y la extraviaron y la secuestraron. El peor de los casos, muchos de ellos, muchos, porque no es uno, ni dos, ni tres, muchos, bastantes, acaban en muerte, ¿no? Sobre todo en México, porque pues ahí gobierna la impunidad. Pero yo soy mexicano, por eso lo digo, o sea, ¿no? Entonces vea cómo es esto, es una ganancia injusta. Y ya de ahí, pues todas las consecuencias que deriva, ¿verdad? Esa es una ganancia injusta. Heridas y abuso. Vamos a ver una tercera, mire, 1 Timoteo 3:3 dice que aquí está hablando de los servidores de Dios, de los ministros, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vea cómo aquí hablando de los ministros dice que hay ganancias deshonestas, es la palabra aiscroquerdes, ¿no? Ahí BJ, pero se puede pronunciar como K, ¿no? Aiscroquerdes, que significa impuro, indecente. Me llamó la atención esta palabra sórdido, porque no tiene que ver con la sordera, sino que sórdido es que tiene manchas o suciedad, ¿sí? Que tiene manchas o suciedad, vergonzoso, desfiguro, desgracia, sentir vergüenza. Entonces vea, aquí mi pastor decía que a él una de las cosas que le molestaban era cuando usaban, figuradamente él decía, cuando usan el efod para obtener una ganancia o un beneficio, ¿no? No, hermanita, fíjese, quiere una palabra de Dios, mire, pues deme una ofrendita y con gusto se la doy, ¿no? Ah, mira, es que el Señor me dice que ore, pero tengo que poner mi mano justo ahí donde tiene el mal. Y entonces, eso, le digo esto porque es el contexto, está hablando de los ministros de Dios, ¿verdad? Ganancias deshonestas, dice impuro, indecente, sórdido, que tiene mancha o suciedad. O sea, en algún momento quizá, como vemos, ¿no? En la Biblia, o sea, Jesús tocó la lengua, tocó los ojos, pero no es algo que siempre se tenga que hacer, ¿verdad? Entiendo que está la doctrina de la imposición de manos, pero también ahí claramente dice, ¿verdad? Si no impongas de ligero las manos, si no sea que participes de pecados ajenos. Entonces vea cómo aquí es un llamado principalmente si usted ministra en algún tipo de cargo en la iglesia. Entonces dice, tienes que guardarte de no obtener un beneficio y que sea por un desfiguro, algo vergonzoso, algo indecente o algo impuro. O sea, usted tiene que tenerlo mucho, mucho, mucho cuidado, ¿no? Básicamente, como dice Soberbios, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, ¿no? Eso le va a ayudar mucho. Sí, porque entonces aquí dice, aquí tiene manchas o suciedad. Ya no se diga igual de hablando por fuera o de lo secular, ¿verdad? O sea, los trabajos que pues no son como que los más decentes, ¿no? Llámese como se llame, que tenga que ver con cosas sexuales o hoy día incluso con las cuestiones virales, ¿no? Ya no es precisamente un contacto físico, pero al final, eh, aunque el mundo está cuestionando aún hoy día la moral, ¿no? Dicen, ay, pues ¿por qué hacen tanto alboroto? Solo fue una foto, un video, ¿no? De una maestra, de una senadora, de una doctora. Y usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Entonces esas cosas se tienen que cuidar. Porque le digo, o sea, cuando el Señor nos trae a cuentas, entonces va a decir, a ver, tu ganancia, o sea, ¿qué ganaste? Pues sí ganaste dinero, sí te mantuviste, es duro, es difícil, pues sí, pero pues dice la Biblia que juntamente con la prueba Dios nos da la salida, ¿no? La puerta de salida también, entonces tenemos que buscar esa puerta, mire, porque ahora empieza, tenemos que fijar, bueno, ya vimos que hay ganancias que no van a ser buenas, o sea, que nos van a dejar un beneficio aquí, pero cuando estemos delante de Dios y nos pida cuentas, nos van a traer pérdida más que ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Mire, Mateo 16:26. Dice que aprovechará el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma. ¿Se da cuenta? Entonces gana el mundo, pero pierde su alma. Dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces aquí la parábola está hablando de un hombre que tenía muchos bienes y que tenía una proyección de vida así como, alma, muchos bienes tienes para muchos años, come, bebe, regocíjate, pero que él no vio que un día iba a dar cuentas. Dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y por un lado dice, lo que has provisto de quién será, ¿no? Porque Eclesiastés dice, vi un mal muy común debajo del cielo, dice el predicador. Dice, hombres que trabajan sin cesar, sin descanso, y no tienen familia, no tienen sucesor.
Dice, entonces todo lo que están proveyendo, ¿para quién va a ser? ¿No? O sea, los que, no le estoy diciendo que se tire a la conchudez o a la pereza y no haga nada, no le estoy diciendo eso porque la Biblia es clara, ¿verdad? Dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Pero en todo lo que trabaja es bueno, ¿y para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Al final, ¿cómo está mi alma? Porque también hay en Eclesiastes dice, y entonces dice el predicador, si yo deduzco que la parte del hombre es que goce del trabajo, de su trabajo, ¿no? Que coma, que beba, que se regocije, que lo disfrute con los suyos, porque hay gente que solo trabaja, trabaja, trabaja. Sé que lo hace muchos de ellos pensando en la vejez, es que cuando sea viejo y está bien, le digo, no es que no tenga una proyección, pero cuando de plano se priva de todo y no logra ver si realmente eso que está proveyendo va a ser una ganancia para los que vienen después de usted, entonces viene a ser una pérdida, ¿no? Y entonces mire, Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, ¿sí? Porque bueno, ¿cómo gano mi alma? ¿Cómo la trabajo? Bueno, es con la paciencia, ¿verdad? Acuérdese también que cómo se obtiene la paciencia, según la Biblia dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces lo que le digo, que juntamente con alguna situación difícil, Dios manda la salida. Entonces con la prueba viene la salida. Entonces en la medida que uno esté superando sus pruebas, en la medida que uno esté perseverando, ¿verdad? En esperar al Señor cada día, en hacer su voluntad y en esperarlo, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Y cuando Él venga, si usted pues va a llegar el momento en que vamos a dejar aquí lo que hayamos trabajado, ¿no? Señor, pues gracias por los años que me concediste, aquí lo voy a dejar, pero también mira, mi alma tiene gozo, tiene amor, tiene paz, tiene paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu, ¿sí? Trabajó su alma, ¿sí? Ahora vamos a otra cita, Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿qué se tiene que ganar? Al hermano, ¿no? Obviamente aquí está diciendo cuando el hermano comete una falta contra nosotros. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Sí, o sea, no es como que, sí vas a ver, porque hoy día se está promoviendo mucho la venganza, ¿no? Estaba analizando, ve que se hizo muy común esa frase de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Se oye muy bien, ¿no? Para las mujeres luchonas, pero hablando en términos bíblicos es de toman la venganza en su mano. Cuando el Señor fue claro, tanto hombres como mujeres dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, el Señor es el que factura realmente. Él es la venganza. Pero el mundo entonces está promoviendo, no, mujer, tú fuiste lastimada. No digo que se aguanten y que las ninguneen, no. Pero entonces está diciendo, o sea, el mundo está promoviendo que tú tomes la venganza por tu propia mano. Y entonces aquí dice la Biblia, ¿verdad? Pega contra ti y repréndele. Obviamente dice aquí solo, ¿verdad? O sea, uno a uno, ¿verdad? O sea, a ver, pecaste contra mí, a ver qué está pasando. Ya también luego dice, si no oye, pues entonces llama a un testigo, ¿verdad? O sea, a ver, podemos llamar a un testigo, un mediador, alguien que no va a estar en tu lado ni en mi lado, ¿no? Un intermedio. Y entonces ya también ahí dice el contexto, y si ya si no hace caso, entonces delante de la congregación, para que teman todos, ¿verdad? ¿Saben qué? El hermano así, 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 así. No, a veces se brinca uno esas fases, ¿verdad? Van directo a la última, delante de todos. Y lo que le digo, la ganancia, ¿qué quedó? Pues una persona destruida, una persona dañada, una persona que ya no quiere ir a la iglesia. No recuerdo, estaba viendo, si era un video o un artículo, eh, dice que muchos de los jóvenes que hoy día no quieren ir a la iglesia, el factor común, ¿sabe cuál es? Que en algún momento fueron exhibidos, fueron lastimados por los líderes. Digo, yo sé que tomo mi responsabilidad también, pero a veces como parte del liderazgo nos falta que tengamos esa visión, esa ganancia, ¿va? De saber, si yo exhibo a este joven, o sea, sí, vamos a defender la santidad de la santa tradición evangélica y todo, pero si no es algo que Dios esté mandando, si no ha seguido este proceso, ¿verdad? Si no nos hemos dado la tarea de investigar un poquito más o realmente restaurarle, como dice Proverbios, dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, entonces al final llegamos al punto donde los terminamos perdiendo y se polarizan, porque ya no es como que, bueno, ya no van a venir a mi iglesia, a mi congregación, no, es de que de plano ya no quieren nada con Dios. Y de que en algún momento, como también, bueno, lo digo con temor porque también tengo hijos y no hay nada escrito, ¿eh? Que en algún momento nuestros hijos sean los que se levanten ahí en TikTok o en las redes sociales a contradecir todo lo que nosotros como padres incluso predicamos o tenemos el privilegio de predicar, ¿no? Como hay muchos, no le quiero dar nombres, pero que los hijos siendo descendientes de personas prominentes en el Evangelio, hoy día los hijos son los que están contradiciendo y atacando todo lo que los papás hacen y enseñan. Bueno, deje ustedes lo que la Biblia enseña. Entonces vea, dice aquí, entonces tienes que ver la ganancia.
de tu hermano. O sea, cómo tratamos el pecado sin perderlo, porque tampoco le estoy diciendo que tolera el pecado. O sea, no vamos a hacer alcahuete. Ahí dice, el amor cubre multitud de faltas. O sea, no es el que alcahuetea y el que no señala. No, sí señala, pero con amor, con sabiduría, ¿sí? Para que entonces no se pierda el hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Que no se pierda el hermano. O sea, sí, no te voy a tolerar el pecado, pero también yo tengo que pedirle mucha sabiduría a Dios y voy a seguir el protocolo de la palabra. Primero tú y yo, luego un testigo, un intermediario, y ya luego entonces si amerita, pues delante de la congregación, ¿sí? Porque lo que yo quiero es ganarte a ti. Obviamente recuerde que la Biblia también, el apóstol Pablo dice, dice otros arrebatad del fuego, dice teniendo temor aún de las prendas, ¿no? De la ropa. Entonces hay casos donde nos va a tocar eso, pero vea que siempre hay una preparación, siempre hay una gana. A ver, tengo lo necesario para ganar esta batalla, para ganar y no perder a mi hermano, para no perderme yo, porque mucha gente a lo mejor, como le he comentado, o sea, hay muchas jovencitas que dicen, es que yo lo voy a cambiar, es que si no lo amo yo, nadie lo va a amar, o viceversa, ¿no? Y resulta que terminan en relaciones destructivas, porque no se vio esa parte de si yo tenía lo necesario para salvar a este sin perderme yo, ¿me explico? Como la anécdota aquel del que se lanza al río, pero nadie sostuvo la cuerda para el que se aventó, ¿no? O sea, tiene que haber alguien que, a ver, tengo que afianzarme, ¿se da cuenta? Entonces, qué importante es esta piedra de ganancia. Es decir, a ver, no gané algo temporal, estoy ganando algo, mi meta está en ganar algo eterno. Y entonces vea cómo esa es la idea del pensamiento bíblico, así como Abraham, ¿no? Dice que él salió sin saber a dónde iba, que aunque estaba habitando la tierra prometida, dice, vivió como extranjero. Porque su ganancia, su mentalidad de ganancia, dice, no era la tierra aquí, sino dice, él esperaba la ciudad cuyo fundamento, cuyo constructor es Dios, ¿no? Arquitecto, constructor es Dios y que tiene fundamentos. Entonces, su ganancia estaba en el eterno. ¿Me estoy explicando? Moisés. Dice, no estimó la ganancia de llamarse hijo de la hija de Faraón, sino que escogió el vituperio de Cristo, viendo como más grande la ganancia del galardón, decir, me conviene ser maltratado con el pueblo de Dios porque la ganancia es mayor que disfrutar de un placer temporal de pecado. O sea, ya me va a ir entendiendo cómo es la onda. Entonces aquí también, en cuestión del hermano, y creo ya le puse ahí ejemplos muy claros. Mire, vamos a otro. Lucas 16:9. Dice Jesús, yo os digo, ganad amigos por medio de riquezas injustas, para que cuando esas falten nos reciban en las moradas eternas. Ahí el contexto, porque va a decir, entonces, ¿cómo esto de las riquezas injustas es uno de los pasajes un poquito más difíciles de explicar? Pero básicamente está hablando de las ganancias del mundo. Aquí recuerde que el contexto es que es cuando vimos, ¿verdad? Que le dice, da cuentas de tu mayordomía, ya no podrás ser mayordomo. Y entonces llama a los deudores, dice, ¿cuánto debes a mi alma? No, pues 80 litros de aceite. Bueno, apúntate 50. ¿Y tú? No, pues tanto, apúntate menos. Dice, y alabó el amo, porque este siervo, dice, no quería, dice, cavar no puedo y mendigar me da vergüenza. Pero entonces él dice, él ganó amigos por medio de esas riquezas que eran injustas. Lo que está diciendo el contexto es que con la ganancia, con lo que estaba ganando él para él mismo, dice él mejor la cedió, o sea, optó por la verdad, porque apuntaran la verdad, y eso le sirvió como el trueque, ¿no? Así como, bueno, pues me echó la mano, ¿eh? Aunque en realidad esa ganancia no existía, a ese tipo de ganancia injusta se refiere aquí, lo puedes estudiar con calma después. Pero entonces dice aquí, tienes que ganar amigos. La Biblia dice, ¿va? Que dice, los hijos de este siglo son más astutos, más sagaces en su trato con los semejantes que los hijos del reino. Por ahí en la semana mi hermano ponía un post, ¿no? De esos de alguien, no sé si usted lo vio, porque a veces como que es lo mismo que se publica en la semana en todas las redes, de alguien, sí, un hermano o una persona que fue a la iglesia y porque sonó su teléfono lo regañaron los diáconos, le aplicaron la llave, yo estoy exagerando, ¿eh? No dice así el post, pero le aplicaron la llave del diácono, lo voltearon a ver feo, lo reprendieron desde adelante con el micrófono, total, que pues agüitado se va a una cantina y ahí tira el trago y ahí es todo lo contrario, ¿no? Lo trata, no se preocupe, aquí tiene otro, nosotros lo limpiamos, un mal día lo tienen todos, ¿no? Y cosas que pudieran parecer muy sencillas y a lo mejor muy humanistas también, así como, "Ay, no es para tanto", pero son cosas reales que pasan, ¿no? Que a veces como cristianos, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, somos tan puritanos que en vez de ganar amigos, los terminamos, no siquiera ganamos amigos, ¿sí? No tenemos ni siquiera amigos, no somos amigables, cuando fue algo que el Señor enseñó. Y a él no le estoy diciendo que se vaya a tirar al vicio y se vaya a encontrar a las perdidas, no le estoy diciendo eso. Que va a decir, ¿cómo las perdidas? Y sí las encuentran. No le estoy diciendo eso. Lo que le estoy diciendo es aquí,
ganar la amistad. ¿A qué se refiere? Mira, la palabra del samaritano, ¿no? O sea, es esto a lo que se refiere, es el mejor ejemplo que le puedo dar. Ahí se, y el que descendió, pasó el sacerdote, no lo atendió, ¿eh? Quizá porque en su mente decía, no, pues, él se lo buscó, no tenía por qué descender, ¿no? Pasó el levita y pues como es levita, levita al ayuno, a la oración, pues también levitó a ministrar ahí al, al, al que había sido asaltado, ¿no? Pero luego llega el samaritano y entonces dice él, le puso vendas, le puso aceite, le puso vino, le vendó las heridas, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón, pagó 2 días, 2 denarios. Le dice, mira, aquí está él, lo que ocupes de más yo te lo voy a pagar. Y algo así pensaba en la semana, ¿no? Cómo es que cuando a uno le piden cuentas, ¿no? Como en el caso de Judá, que dice, a mí me vas a pedir cuentas de mi hermano, de Benjamín. Los de Judá se hacen cargo de los menores, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Sino aquel que está dispuesto a dar sus recursos, es lo que le quiere decir como el samaritano. O sea, que dice, dijo Pablo, decía, aún yo mismo a David decía, aún yo mismo me gastaré, ¿verdad? A veces que no queremos dar lo que es nuestro, ceder el lugar, ceder eh, el tiempo, a veces el tiempo, ¿verdad? No se diga la comida, qué sé yo, mucho es el tiempo. Todos fallamos o muchos fallamos en eso. Pero entonces dice aquí la Biblia, o sea, una ganancia que te va a contar es que tengas amigos. Y si cuando falten las riquezas injustas, te van a recibir en las moradas eternas. Entonces vea cómo lo que le estaba diciendo es que este hombre optó por la verdad, decir lo que era. Porque cuando usted piensa en la morada eterna, no sé si usted ha pensado en la morada eterna, que dice el Señor, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y me llama la atención porque del enemigo en Apocalipsis, a Satanás abiertamente dice, dice, ya no se halló lugar más para él, fue echado a la tierra, arrojado a la tierra, está en alguna esfera celeste. Pero entonces, ¿cómo somos nosotros que dice el Señor, voy a preparar lugar para ustedes? Así como entendiendo, no hay ahorita lugar para ustedes, pero voy a preparar uno. Y cuando ves quiénes moran allá en la eternidad, mora la justicia, dice la justicia, mora allá, dice donde mora la justicia. Qué interesante, ¿no? Entonces le digo esto para que vea qué nivel tiene usted que tener, qué calidad debemos tener, qué ganancia debemos tener para poder entrar a las moradas eternas, ¿sí? Bueno, ahí ya está el contexto, pero aquí entonces habla de amigos. Gane a sus amigos, no los pierda, no los pierda, o sea, no los perdamos. A veces somos muy prejuiciosos, muy juiciosos, o a veces también ya no los toleramos. Pues ya me hizo varias, ya no más, ¿eh? Ya no más, como dijo el ángel, el tiempo no será más. Pero los terminamos perdiendo. Entonces ahí usted analice lo que le corresponde, mire. Pida sabiduría. Proverbios 11:30. Dice, y el que gana almas es sabio. Digo, a veces hay mucha gente bien intencionada a través de la historia de la iglesia que se ha atrevido a decir cosas que no la enseña que la Biblia no enseña. Y entonces aquí dice, el que gana almas es sabio. ¿Sí? Tenemos que pedirle mucha, mucha sabiduría a Dios para, si nuestra buena intención es salir a evangelizar, que realmente las podamos ganar. Porque mire, cuando usted ve los ejemplos, por decir, de Felipe y el etíope, el eunuco, él le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y dice, pues sí, yo tengo que poder explicar lo que lee. Pero vea cómo el efecto de este eunuco, este etíope, ese entendimiento fue que le dice, aquí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? Yo le pregunto, y lo pregunto primeramente para mí mismo. ¿Predicamos así el evangelio? A manera de que el que nos escuche el evangelio, le expliquemos de tal manera que antes de irnos diga, yo quiero ser bautizado. Casi estoy seguro que la respuesta es no. Entiendo también que los tiempos son diferentes y que pues Dios en su paciencia a muchos una vez, 2 veces y ya les va dando chance, ¿no? Como que los va trabajando. Pero viendo así esta parte de la sabiduría para ganar almas, digo, Señor, realmente no te hemos pedido esa sabiduría de poder explicar de tal manera como en la iglesia de Hechos, que cuando el que predicara, Pedro, Juan, ¿qué haremos? La gente terminaba preguntando, ¿qué haremos? Predicaba Pablo, ¿qué hago? ¿Qué hago para ser salvo? Explicaban de tal manera el evangelio que la gente no tenía que, pues eso dice usted, pues cada quien tiene su verdad, no como hoy día, no, 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 no. Estaban, entendían tan bien el evangelio que todos preguntan, ¿qué haremos? Y es por eso que usted ve 3,000 casas completas, ¿me explico? Que volvió gozoso su camino el etíope. Entonces lo que le quiero decir con esto es que
necesitamos pedirle a Dios sabiduría, porque una ganancia son las almas. El que gana almas es sabio. O sea, vea cómo está implícita ahí la sabiduría. No hay manera. Obviamente estoy hablando de la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, pacífica, llena de frutos. No es la sabiduría humana. ¿Sí? Porque a veces muchos decimos, no es lo que yo diga o lo que yo piense, pero en realidad sí nos conducimos. No conocemos el escrito está como pretendemos. Entonces tenemos que tener cuidado. Y mire, para ir terminando, Filipenses 3:8, un pasaje bien conocido. Vea qué importante hasta dónde llega esta piedra de topacio. Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, que de todo lo que hagamos en nuestra vida, hermano, hermana, que al final sea, mira, yo voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión, pero sé que voy a ganar a Cristo. Quizá esto no es lo que más me conviene a mí, no es lo que más le gusta a mi carne, de, ay, qué flojera ir a limpiar, ¿verdad? Pero si al final la ganancia que voy a tener es, si yo no voy a limpiar la iglesia, mi ganancia va a ser mi descanso y es temporal, ¿no? Ahora me voy a volver a cansar, es como la comida, la hace, va a volver a tener hambre, el que hacer, limpió, se va a volver a ensuciar. Pero en cambio, si dice aquí, si por amor del Señor, yo pierdo o sea, pierdo todo, sabes que voy a ir, y sabes que ni tengo ganas, ¿no? Pero sabes que te amo, ¿sí me explico? Porque el Señor sabe todas las cosas, como Pedro le dijo, Señor, aunque yo te dijera te agapeo, tú sabes que te fileo, ¿no? Sabes todas las cosas, sabes qué nivel de amor tengo. Pero entonces dice aquí Pablo, dice, para ganar a Cristo. La pregunta entonces concluyente sería, ¿usted está ganando a Cristo con todo lo que hace? ¿Gana a su hermano? ¿Gana almas? ¿Gana contentamiento? ¿Cuál es su ganancia hoy día? ¿O solamente el orgullo de decir, mire, pues a mí conmigo nadie se mete conmigo, nadie, a mí no me van a ningunear? ¿Esa es su ganancia? Quizás sea tiempo de cambiarla, ¿no? Decir, pues yo estoy buscando perlas preciosas, pero esta no es la más preciosa de mis perlas. El reino de los cielos lo es. Entonces tengo que renunciar a todo con tal de ganar el reino, con tal de ganar a Cristo. Eso es lo que nos enseña esta piedra. Entonces vamos a orar, si nos permite, en estos minutitos que nos quedan, decirle al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría para ganar. Padre Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por la oportunidad que nos das de meditar en ella, Señor, porque tu palabra nos enriquece, tu palabra nos trae vida, nos cambia la perspectiva, nos ubica, Señor, en ese toque de trompeta que debemos de dar, Señor, de poder enfocar que viene el día del Señor, grande y terrible, que viene el día en el que todos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes, tenemos que rendir cuentas delante de aquel que está listo para juzgar vivos y muertos, Señor. Y hoy es el día en el que tenemos que analizar qué ganancia tenemos hoy día, sea material, sea el descanso, sea el orgullo, sea la satisfacción de la venganza, si alguien ha tomado venganza por su propia mano. Yo entiendo, Señor, que no todas las relaciones interpersonales son las mejores, Señor. Hay fricción, hay heridas, Padre, pero a veces nos terminamos envolviendo en los conceptos del mundo y dejamos de perdonar, dejamos de amar, dejamos de ver que de la decisión que tomemos, decir, esta decisión es la que me va a dar la ganancia de tener a Cristo. Quizá voy a perder algunas cosas, pero no voy a perder a Cristo. Y a veces preferimos, Señor, sacrificar lo espiritual, porque eso requeriría humillarnos, requeriría renunciar a nuestro orgullo, requeriría renunciar a nuestra razón. Y no nos damos cuenta, Señor, que terminamos haciendo nuestra voluntad y no la tuya. Y que entonces ya no nos conviene. Porque lo que es bueno, agradable y perfecto es tu voluntad. Y cuando no estamos en tu voluntad, entonces ni es bueno, ni es agradable, ni es perfecta nuestra vida, Señor. Va a tener cierta ganancia, pero no va a ser la perla más preciosa.
por la cual nos convenga dar todo, Señor. Padre, te rogamos la sabiduría, Señor. Uno, para ganar nuestra propia alma, porque es lo que dice tu palabra. ¿Qué dará el hombre por su misma alma? Señor, ¿será que yo ya perdí mi alma de la manera como pienso, la manera como actúo, la manera como me conduzco? ¿Será que he perdido la alma de mi hermano, la manera como lo he juzgado, como lo he exhibido delante de quien lo haya exhibido, Señor? ¿Será que tu iglesia sigue ganando almas? ¿Que tenemos la sabiduría para ganar almas, Señor? Yo al menos por mí te digo que no, Señor, y lo reconozco para pedirte esa sabiduría que viene de lo alto, Padre. Señor, que si tú nos permites terminar esta carrera, sea con gozo, pero también al ver esas piedras fundamentales podamos